Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aleluya. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la oportunidad, hermano. Yo no puedo imaginar, ni siquiera imaginar a cuántas miles de personas Dios les ha dado la oportunidad final ya a la hora de morirse y la han menospreciado. En varias ocasiones que estuvimos yendo en un tiempo cuando la guerra estaba todavía en este país, allá al hospital militar, y vimos varios soldados ya muriéndose. Algunos hacían señal que aceptaban a Cristo, todos llenos de mangueras y tubos por todos lados, remendados, y se estaban muriendo. Pero otros se les hablaba y se les hablaba y con el dedo hacían que no. Hay gente que ya ve el infierno ahí donde van a caer y todavía se niegan a aceptar la oportunidad única que el Señor les está dando. Este hombre le echó mano a la oportunidad y le dijo al Señor: acuérdate de mí, acuérdate cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo: ya mismo, hoy mismo. El Señor sabía que ese mismo día a ese hombre también lo ejecutaban, tenía que morirse, pero su alma iba a llegar al paraíso eterno. A su nombre la gloria. Bendito sea Dios. Y tenemos también en el capítulo 19 de Lucas, del verso 1: y habiendo entrado Jesús en Jerusalén, pasando por la ciudad, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Note la actitud de la persona cuando quiere aprovechar la oportunidad que Dios le concede. Este hombre se había enterado de Jesús, de lo que el Señor hacía, de cómo libertaba, de cómo sanaba y de cómo instruía a la gente para cambiar su actitud y su manera de vivir. Y él dijo: yo quiero verlo por lo menos de cerca. Y dice que salió corriendo adelante de la concurrencia de la multitud, y se subió en un árbol para ver cuando había de pasar por allí. Todos los resultados que se ven acá hablan de una persona con un hambre espiritual y con un deseo de cambiar su vida, con un deseo de ser un instrumento importante en las manos de Dios. De lo contrario, se hubiera quedado oculto en las ramas. Pero cuando iba pasando el Señor, cuando llegó a aquel lugar, miró hacia arriba. Nadie le dijo a él. El Espíritu de Dios que gobernaba la vida de mi Señor lo hizo mirar hacia arriba y detectó que ahí estaba este hombre que se quería ocultar, pero que tenía una necesidad espiritual. Aleluya.
El Señor lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa. Nadie le había dicho tampoco al Señor que se llamaba Zaqueo, pero él lo conoció, lo vio, lo interpretó y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y esa era la oportunidad grande de su vida. ¿A cuántas personas usted les ha hablado de Cristo y les ha dicho: usted quiere aceptar a Cristo? No, dejémoslos para después. ¿Usted quiere reconciliar? No, yo estoy muy enredado. Algunos hasta reconocen, los pecadores dicen: no, es que yo tengo tantos enredos y tantas cadenas y tantas situaciones que voy a ver si me salgo de eso y después vengo. Pero la oportunidad es única. Uno no sabe si al otro día se muere, si al día siguiente se murió. Eso no lo sabe. La oportunidad está ahí. Y el hombre se tiró de aquel árbol y salió corriendo, hermano, porque el Señor le dijo: hoy yo voy a entrar en tu casa. Mire, hermano, si a veces cualquiera de ustedes anuncia que va a ir a la casa de algún otro hermano, usted sabe que ese día sí barren, ese día sí limpian todo, ese día lavan hasta los platos que no han lavado, las ollas. ¿Cómo sería aquel? Si él dijo: bueno, si este Jesús, que nadie sabía, nadie sabía quién era yo, y él sí sabía, nadie sabía que yo estaba aquí escondido, y él sí sabía, y va a llegar a la casa. Ay, hermano, se disparó ese hombre a correr para esperar y preparar la casa allí con su familia, para esperar no solo a él, una multitud que venía detrás. Gloria a su nombre por siempre. Bendito sea el Señor. Al ver esto, todos los murmuraban, diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Una bendición extraordinaria, porque el hombre sintió un verdadero arrepentimiento. Y como todos los pecadores que estaban alrededor decían: ese es un pecador, ese es un ladrón, esto es aquello y aquello, se puso en pie y levantó la voz y dijo: la mitad de mis bienes la doy a los pobres, pero si alguno he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Nadie dijo nada. Y entonces el Señor habló y dijo: hoy ha entrado la salvación a esta casa. Hermano, yo no sé cuál fue la experiencia de cada uno de ustedes y de ustedes que me escuchan a la distancia, del día que conocieron a Cristo, el día que la presencia de Dios se encontró en el camino con su vida, en qué condición estaba, cómo andaba, cómo vivía. Algunos llenos de odio, de resentimiento, de deseos de morirse. Algunos
sin ni siquiera pensar en el futuro. Todo acabado y destruido. Ese día es inolvidable. Ese día a mí no se me puede olvidar. Se me olvidan otras cosas, menos ese día. No se puede olvidar un 27 de febrero de 1969, cuando conocí a Cristo como Salvador de mi alma. Desconcertado y desubicado por el pecado, el Señor extendió su mano y me levantó. Y es una experiencia inolvidable. No volví a ser lo mismo. No volví a ser el que era. Se cumplió la palabra en mi vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Este hombre tuvo una experiencia extraordinariamente grande, poderosa. Poderosa, hermano. Una experiencia delante de la multitud. Muchos de nosotros nos convertimos casi solos por allá, en lugares delicados y peligrosos. Pero allí había una multitud. Y él estaba testificando delante de la multitud. Y estaba diciendo: aquí estoy, si a alguno le he robado algo, yo se lo devuelvo 4 veces. Dígame. Esa es la verdadera salvación. Cuando una persona se encuentra realmente con el Señor, es cambiado por dentro y por fuera. No se convierte en un religioso, no se convierte en uno más. Se convierte en un verdadero hijo de Dios, en un cristiano, en un guerrero, en un enemigo del infierno. Porque la salvación llegó a su casa, a su vida. Levante sus manos y alabe al Señor. A Dios sea la gloria para siempre. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito sea Dios. El capítulo 8 del libro de los Hechos nos habla de una oportunidad que Dios le concede a alguien especial. Capítulo 8, verso 26. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y este hombre volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Mire cómo Dios hace, hermano, para darle oportunidad a alguien. Por eso hemos dicho muchas veces que aquí el que se llegue a perder dentro de esta congregación es que los sesos no eran de humano. Porque tanta palabra que se enseña, tanto que se dice, tantas oportunidades
que Dios le ha dado a miles y miles. Y se van a perder muchos. No porque nadie les advirtió, sino porque no quisieron. Mire todo lo que Dios puede hacer y hace por salvar un alma, por encontrarse a alguien, mandándole a alguien que le hable a la casa. ¿Cuántas personas han estado ya listas para suicidarse? Y alguien ha llegado a la puerta de la casa. Vengo a hablarle de Cristo, el Salvador del mundo, el que murió por los pecadores. Y esa persona se ha arrepentido de sus pecados, se ha convertido a Cristo. Dios utilizó a alguien. Y aquí vemos cómo Dios está utilizando a este hombre. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de quien lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: ¿crees de todo corazón? Bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, oiga esto tan maravilloso, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Hermano, cuando salían del agua, usted nota algo impresionante. Una presencia divina manifestada poderosamente. El Espíritu de Dios empezó a dirigir a Felipe y le dijo: vaya al sur, vaya, allá va un camino, va a pasar un hombre. Una cosa impresionante. Y luego, cuando ve el carro, el Espíritu de Dios le dice a Felipe: acérquese a ese carro que viene, acérquesele. Y no era un carro de esos de motor, era un carro arrastrado o jalado por caballos. Y se le fue acercando.
Y cuando ya estaba cerca, el Espíritu de Dios le dice: sube al carro. Tremendo, hermano. Se subió y empezó a oír lo que el otro leía. Y el otro tenía tanta hambre de Dios y esperaba algo de Dios, que no le puso cuidado ni quién se está subiendo al carro. Y Felipe le pregunta: ¿entiende lo que lees? Y de una vez responde: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Es hambre de Dios, hermano. Es hambre de Dios. Ese anhelo de oír la palabra. Gloria al Señor. Hay gente que tiene todas las comodidades, todas las oportunidades de asistir al templo, de estar adorando a Dios, y no lo hacen. Y muchos que no tienen oportunidades tienen que hacer grandes esfuerzos para poder estar. Parece que Dios no viera eso, pero Dios estaba viendo. Dios estaba viendo el hambre que tenía este hombre. Y entonces, cuando le dice: como no hay quien me enseñe, de una vez Felipe abrió su boca y empezó a hablarle de esa escritura. Y los llevó, hermano, hablándole de Jesús. Tenía que meterlo al Nuevo Testamento y hablarle de la muerte de Cristo, hablarle de todo, del bautismo. Lo doctrinó, hermano, no sabemos cuántas horas. Pero parecía un René ahí doctrinando para el bautismo. Lo doctrinó no sabemos cuántas horas, pero el hombre estaba tan lleno ya de la palabra, que cuando iban pasando, ya le había hablado del bautismo, él ni sabía de eso. Cuando iban pasando por donde había un río, dijo: allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oh, gloria a Dios. Y mandaron detener el carro, hermano. Lo mandaron detener y se detuvo el carruaje y se bajaron. Y fue y lo metió al pozo y lo bautizó. Y mire esto tan extraordinario, que cuando subía Felipe del pozo, lo arrebató el Espíritu Santo y lo traspuso. Eso no es normal. Eso no es común. El poder del Espíritu Santo lo arrebató. Aleluya. Gloria al Señor. Lo arrebató. Lo sacó de allí. Y el eunuco siguió su camino. Y Felipe se encontró en Azoto. Y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo que quiero dejar en su corazón es que Dios buscará la manera, el momento, la oportunidad, y utilizará a quien Él quiera y de donde sea. Lo moverá hasta donde tenga que ir para llevar el mensaje de Dios, para llevarle la oportunidad a una persona para que se salve, se liberte, se salga de la condenación eterna. Note que tan lejos estaba para regresarse a pie, y el Espíritu Santo lo arrebata y lo transpone. Y cuando él se dio cuenta, estaba por allá en una población diferente y no se bajó asustado. Empezó a caminar y a predicar y a gritar
predicando el mensaje de Dios que había recibido. Pienso que nunca se volvieron a ver, pero esa oportunidad era para él. Quiera Dios, hermano, que usted aproveche todas las oportunidades que Dios le da. Y que Dios tenga que hacer lo que tenga que hacer para hablarnos, para enderezar el camino, para dirigirnos hacia donde Él quiere que estemos y hacia donde Él quiere que lleguemos. Si Él tiene que meternos por una situación económica apretada, nos va a meter. Y va a meter a quien sea, hasta que entienda. Por una situación complicada, hasta que entienda. Son las oportunidades que Dios le da al hombre. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Hay mucho que decir, pero termino acá en Romanos capítulo 8, verso 14. Esta es la razón. Romanos 8, 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero va a poner en nuestras manos una oportunidad gloriosa. Y la más grande de las oportunidades no es tener un carro, ni una casa, ni una vaca, ni un caballo. Lo más grande de las oportunidades es cuando Dios le abre la puerta a un alma y le da el entendimiento e inteligencia para que pueda ser salvo. Y se salva y es libertado y liberado de las garras del enemigo. El Señor nos dio la oportunidad de ser salvos. Y aquí estamos perseverando con alegría, con gozo. Póngase de pie, levante sus manos y alabe. Dele gracias a Dios por esa oportunidad que el Señor le dio. Dele gracias a Dios. Que se oiga, hermano, esa adoración.